Vea pues, quédese hasta el final porque esta ensalada tiene un aderezo que transforma todo el sabor y además vamos a usar ingredientes que muchos tienen en la nevera y no saben que juntos quedan espectaculares, ¿cierto? Arrancamos con un tallo de apio bien fresco. Este lo lavamos muy bien, ponga cuidado, porque el apio suele guardar tierrita en sus ranuras. Luego lo cortamos en trozos pequeños, parejitos. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta un crocante delicioso y además es diurético, ayuda a desinflamar y es bajito en calorías. Vea pues que empezamos con toda. Seguimos con una cebolla roja pequeña, la limpiamos muy bien, retiramos su primera capa, la cortamos en rodajas y luego muy finamente. ¿A ustedes les gusta la cebolla bien finita o un poquito más gruesa? Los leo en comentarios pues. No deje escapar ese botoncito que está ahí al frente esperándolo. Suscríbase ya mismo y quédese por aquí que esto apenas está empezando. Con ese clic usted me impulsa a seguir creando recetas para todos los gustos, desde saludables hasta antojitos ricos. Ahora tomamos 100 gramos de arándanos deshidratados, los ponemos sobre la tabla y con el cuchillo los cortamos en trozos pequeños. Vea, lo bonito de todo esto es cuando se vuelve una conversación real, por eso lo invito a dejar un comentario, a decir lo que piensa, lo que le gusta o lo que cambiaría. Todo eso nos ayuda a seguir haciendo las cosas mejor. Continuamos con una manzana roja, la lavamos muy bien, la cortamos en rodajas y retiramos el centro con sus semillas. Luego cortamos en cubos pequeños. ¿Ustedes prefieren la manzana en cubos o en julianas? Cuénteme pues. En una ensaladera empezamos a combinar todo. Agregamos 100 gramos de pollo desmechado. Añadimos el apio, la cebolla roja, los arándanos deshidratados, la manzana roja y 50 gramos de nueces o marañones. Reservamos un momento la mezcla y en otro recipiente hacemos el aderezo. Y aquí ponga mucho cuidado porque este condimento es mi preferido. Agregamos 4 cucharadas de yogur griego natural, una cucharada de mostaza, una pizca de ajo en polvo, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y una cucharada de stevia. Batimos muy bien hasta lograr una mezcla suave y homogénea. Ahora sí incorporamos el aderezo directamente a la ensalada. Con una cuchara grande mezclamos todo muy bien, asegurándonos de que cada ingrediente quede bien impregnado de este sabor tan rico. Servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para un almuerzo ligero, una cena saludable o incluso para llevar al trabajo. Y vea pues, esto lo podemos acompañar con unas galletas integrales, una arepita integral o incluso comerla sola, porque queda muy completa, ¿cierto? Si llegaron hasta aquí, háganle pues y regálenme un me gusta. Compartan esta receta con alguien que necesite ideas saludables, suscríbanse al canal de las ensaladas y déjenme en los comentarios qué otro ingrediente le pondrían ustedes a esta ensalada. ¿Les gustó esta combinación? Los leo pues. Nos vemos en el próximo video. Vamos pues a seguir comiendo rico, saludable y fácil, porque cuidarnos también puede ser delicioso. Vea pues.